Doctora, ¿hay expectativa para el siguiente debate o simplemente es un tema protocolario? Porque dos debates más iguales a este, a mí me parece que mejor no los hacemos. En esta campaña de spots, en esta campaña únicamente de autohalagos, lo único que vemos es la superficie de lo que nos están presentando. Para eso sirven los debates. Yo creo que el formato de los debates tiene que ser hacer entrar en crisis a quien está exponiendo sus ideas para que podamos saber cómo puede reaccionar. Xóchitl Gálvez no tuvo esa capacidad para proponer, porque fue directamente a oponer. Entonces perdió de vista algo este formato, que como bien lo señala, pues lo hacen sus representantes. Entonces habría que ver realmente los representantes qué tanto saben de debate político, porque indudablemente que Xóchitl, en este afán de anteponer o contraponer, se le olvidó de proponer. Eso sí, ¿no? También hizo algunas apreciaciones, llamó a Xóchitl mentirosa, por ejemplo, en 2 ocasiones, pero me parece que los ataques de Xóchitl se fueron como, se difuminaron, ¿no? Exacto, se diluyeron porque fueron muchos en diferentes momentos sin que alguno se pudiera profundizar. Abarcó mucho y apretó poco. Claro, que si los hijos del presidente, que si el colegio Repsamen, ¿no? Todos estos que has estado comentando. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Panorama 360, un análisis desde todos los ángulos. Y como siempre, para mí es un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de análisis, de esta mesa de opinión, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues con el gusto de saludarles y también a todas las personas que nos siguen en la transmisión. Doctora, muchas gracias. Por supuesto, Pedro Tonantzin. Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean y por supuesto muy agradecido porque nos hagan el favor de comentar y también de compartir. Gracias, Pedro. Y esta noche, pues con un invitado especial, un periodista en el estado, destacado en el estado de Morelos, además un amigo que estará participando en esta mesa, maestro Arturo Aguirre. Maestro, buena noche, bienvenido. Héctor, muy buenas noches. Pedro, maestra, doctora Bienvenido, Michelle, muchas bienvenido. gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirme a todo su gran público. No, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y bueno, hoy, aunque ya tiene algunos días que ocurrió, me parece que el debate sigue siendo todavía pues un tema importante de análisis, ¿no? Muchas veces los debates marcan a veces modificaciones en las propias campañas o incluso se espera o se aspira a que modifiquen algunas tendencias. Ya veremos si este debate que vimos el domingo pasado cayó en alguna de estas posibilidades y pues ahí plantearía prácticamente la pregunta, doctora, ¿cómo vio el debate? ¿Quién gana el debate? La gran pregunta, ¿quién ganó el debate? Me parece que no se modifica nada respecto a lo que habíamos estado observando, ¿no? Cómo iban las encuestas, que pues estaba apuntando arriba del 60% Claudia Sheinbaum. Y me parece también que estuvo muy segura durante toda la transmisión. El debate pues es un ejercicio muy interesante porque al final lo que estaremos esperando como sociedad es poder cotejar las propuestas, ver quién tiene un proyecto para la nación en los próximos 6 años. Y a mí me parece que nos fueron quedando mucho a deber, pues sí, a partir de lo que ya se ha comentado tanto, que es este formato tan rápido, ¿no? Desde el inicio, pensar que en 1 minuto tengo entre que hacer mi presentación, pero también decir un primer posicionamiento y además contestar una pregunta, pues creo que fueron varios problemas. Ahora, no es que todo se lo tenemos que achacar al órgano electoral o incluso a los moderadores, porque al final son los partidos políticos los que llegan a ciertos acuerdos. Me llama la atención que ya en las entrevistas posteriores dicen, por ejemplo, en el caso de Xóchitl, que a ella le dijeron que era otro formato y que ella estuvo ensayando diferente. Me parece que también pues, es echar mucho la culpa a la organización de algo que pues muy claramente no estuvo cómoda, no estuvo preparada, eso fue lo que se notó. Y creo que pues es un reflejo también de esos proyectos de nación, ¿no? Aquí lo hemos comentado en el caso de Claudia Sheinbaum, que presentó sus 100 puntos, ¿no? Que pues ha estado trabajando pues de manera muy anticipada incluso sobre este proyecto. Y Xóchitl Gálvez, que pues llega el año pasado, en el segundo semestre del año, se forma, resulta que es pues designada la candidata, porque recordemos que ya no hubo encuesta, entonces designada la candidata del frente. Y pues entonces me parece que es un reflejo, ¿no? Y pues Álvarez Maínez, ya con el hecho de que hoy tengamos en mente Maínez, ha ganado parte de lo que ocurrió en el debate. Básicamente, lo pregunto a la mesa, doctora, quien guste también responderlo, 2 cosas.
daría lo mismo si no hubiera habido debate, es decir, la percepción de la ciudadanía, los números, si no se hubiera gastado este recurso en la organización de este debate particularmente, daría lo mismo. Y el segundo planteamiento que hago es, con esta serie de quejas o malestares de la candidata en torno a me cambiaron el formato, me cambiaron la jugada, yo planteo el que es perico donde quieres verde. Y bueno, quien sabe de oratoria y hablar y presentar sus ideas en cualquier formato, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, lo debería hacer. Pedro. No, a mí me parece incluso absurdo que ya han pasado varios días y el instituto incluso ratificó su decisión de no cambiar el formato porque decía que esto había sido previo acuerdo con habían pedido, ¿no? los candidatos, los que así partidos. habían acordado que se realizara. Me parece, yo insisto, el formato sigue siendo inútil, sigue siendo un formato acartonado. ¿Da lo mismo que no hubiera habido debate? Yo creo que no, yo creo que decirlo en esos términos no. Tampoco es en extremo. Porque yo insistiría, el debate nos tiene que servir para abrir este tamalito o esta cebolla, deshojarla, porque lo que queremos ver es lo que hay adentro. Y cuando se presentan en esta campaña de spots, en esta campaña únicamente de autohalagos, lo único que vemos es la superficie de lo que nos están presentando. Para eso sirven los debates. Yo creo que el formato de los debates tiene que ser hacer entrar en crisis a quien está exponiendo sus ideas para que podamos saber cómo puede reaccionar. Finalmente, prácticamente los 6 o 3 años del gobierno que le toque, dependiendo del tipo de autoridad que sea electa, lo que vamos a ver es esos 3 o esos 6 años enfrentándose a una serie de crisis que lo importante es ver cómo las resuelve y cómo se enfrenta a ellas. Eso es lo que hace interesante. Ahora, este ejercicio de haber preguntado a toda la República y hacer un condensado de preguntas, a mí me parece que resulta exactamente lo mismo que en un principio era el debate. Yo creo que no, que los formatos, insisto, tienen que cambiar, tiene que haber gente presente en los estudios, tiene que haber preguntas sorpresa, tienen que ser las comunidades universitarias, las comunidades de comerciantes, de empresarios, la propia sociedad o los representantes populares o los Bueno, pero digamos líderes. que sí, se supone que las preguntas no las sabían y que pues está representada la ciudadanía en las preguntas porque ellos las mandaron, ¿no? Se supone, A pero lo mejor pues sí algo un poco más cara a cara. yo con insisto, público. dejan de perder esa naturalidad y se vuelven preguntas frías cuando pasan todo un proceso de depuración, de condensado y después de elegir. De filtrado. De filtros. Y al final de cuentas, lo que no quieren exponerse los comunicadores también es a decir, es que le está tirando el candidato de izquierda, le está tirando al candidato de derecha. Y creo que como democracia tenemos que superar eso. Tenemos que entender que quien dirige el debate no es un simple conductor. No podemos ver a un conductor únicamente leyendo, es su turno de la A, B o C. candidata del oficialismo para que hable y tiene 3 minutos para presentar su proyecto. No, eso no nos interesa. Eso es más, lo vemos en cada vez que Claudia Sheinbaum, que Xóchitl Gálvez o que Maínez se presentan ante una comunidad. Eso es lo que vemos. Lo que queremos ver en los debates es Contraste cómo de- va a enfrentar. Si el conductor le dice, a ver, hace 2 años usted dijo esto, no sé, me parece que O simplemente no contestó la pregunta, candidato. y que pudiera o ver, candidata. y que pudiera insistirle en decirle, oiga, pero no nos está diciendo absolutamente nada. Eso y lo que dijo es exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que de ese nivel deberíamos de estar escuchando el debate y que el comunicador efectivamente fuera pues una persona que cuestione, que tenga el atrevimiento de alguna manera de increpar a los candidatos. Deben dejar de ser tanto esas presentaciones como los formatos, pues zonas de comodidad y de autoelogio para los candidatos. Tienen que ser sitios donde se cuestione. Yo por eso decía, exponer a la comunidad universitaria. De entre 300 chavos, habrá uno loco que se atreva a cuestionar seriamente con argumentos Pero a sí que los es candidatos. justo lo que no quieren. Y, maestro, preguntaría, ¿no es apostarle mucho o ponerle mucha expectativa en un debate? Y lo pregunto, ¿qué debate
debate, porque sí ha habido escenas que sí cambian el futuro de una contienda electoral, el hoy, por ejemplo. Pero hay un debate que recuerde, maestro, que haya cambiado la decisión de la mayoría en este país, salvo aquel en el que el entonces candidato López Obrador no se presentó, ¿no? Que también eso marcó una referencia. Pero hemos sido testigos de debates así Bueno, hay que de recordar confrontación. que la participación de Diego Fernández de Ceballos en aquel debate, que hizo una buena pieza oratoria, cumpliendo lo que se dice en un debate, hay que ser proponente, oponente y estar precisamente también con un moderador que conduzca bien este debate, esta confrontación de ideas. Recuerdo esa pieza oratoria de Diego Fernández de Ceballos, pero que después del debate, como que su equipo de campaña dijo, retírate, y después ya no siguió, ya no hubo un seguimiento. Con esa postura. Y entonces él alcanzó números importantes, pero después no hizo el seguimiento. Y en este caso, en este debate que nos ocupa, bueno, había precisamente el término de proponente, oponente y moderador. Proponente debía ser Claudia Sheinbaum, la oponente Xóchitl Gálvez, y quien aprovechó ambos aspectos fue Maínez. Y bueno, de esta forma vimos que, como bien lo menciona la doctora Michelle Onofre, Xóchitl Gálvez no tuvo esa capacidad para proponer, porque fue directamente a oponer. Entonces perdió de vista algo este formato, que como bien lo señala, pues lo hacen sus representantes. Entonces habría que ver realmente los representantes qué tanto saben de debate político, porque indudablemente que Xóchitl, en este afán de anteponer o contraponer, se le olvidó de proponer. Ok. Y sobre todo el tema ya Me estaba acordando del debate del 2012, fue donde lo que más destacó fue la edecán. La edecán, bueno. por ejemplo, ¿no? Incluso en Y esta la- edición... Oye, Mira, pero también las lo de- reacciones lo de de los que Cuadri. estaban ahí frente a Ah, la la de edecán, Cuadri. que también te dice mucho. En esta ¿De edición quién es incluso quién? se retomó Sí, el sí, meme de la edecán. Cuadri fue así el ojo alegre. Sí, claro, otros tiempos, ¿no? Quiero plantear el tema de la posición que jugaron. Yo pienso o entiendo que había mucha expectativa nuevamente en torno a este debate porque los simpatizantes de la oposición decían que en este momento, cuando estuvieran confrontándose sus ideas en un debate nacional, es cuando Xóchitl iba a brillar prácticamente, ¿no? Que es cuando iba a destacar y cuando prácticamente le iba a dar una rastriza a la candidata Es que eso de era Sheinbaum, imposible. que no tiene una personalidad, dice, ¿no? Que no tiene carisma, que no, No, tiene... pero permíteme. Ese es el argumento. Pero Ya se había prometido hay un demasiado antecedente. de Xóchitl. Eso se esperaba. No, es que a mí me parece que ese análisis era hasta irrisorio, porque tú revisas los antecedentes de Claudia Sheinbaum, bueno, nacen justamente de un movimiento estudiantil que lo que pidió fue el debate público nacional, sentó al doctor Carpizo, y no es decir poca cosa, digo, era uno de los grandes jurisprudentes de esta nación, ha sido precisamente el doctor Carpizo, que en aquel entonces él era el rector de la universidad. ¿Qué pidieron estos estudiantes? Decir no a las cuotas, no a las cuotas escolares en la universidad, pero además dijeron vayamos a un debate nacional A ver, Pedro, para que se comience a pero no hablar es lo de la mismo, democracia. no es lo mismo una estudiante con todo este ímpetu y ánimo de debatir, espérame, que una ex servidora pública o servidora pública con licencia como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, Pero con es los un muertos del antecedente. metro, con los muertos de Repsamen, con la carga de la 4T, la corrupción de este gobierno federal en las espaldas. No puedes llegar a debatir bajo la misma circunstancias como estudiante que como exfuncionaria con todos esos pasivos. Es un antecedente de la formación que tienes. Bueno. Y creo que eso hablaba de que Claudia Sheinbaum no iba a retroceder ni iba a salir mal librada en el debate. Creo que ella fue a este debate a hacer lo que tenía que hacer, que era no perder puntos, No responder preguntas. no responder preguntas y justamente no equivocarse en lo que no tenía que decir. Y eso fue lo que hizo. Finalmente recibió un ataque contundente en algunos casos. A mí me parece, yo insisto, que lo que le faltó a Xóchitl fue esa teatralidad que se requiere para comunicar, para decir, para que la gente, para que esta continua cantidad perdón por el pleonasmo, por esta cantidad reiterada de veces que le dijo, no tienes corazón, no tienes corazón, quedara en la idea, en el imaginario de la gente, y no lo logró. Le dijo en varias ocasiones, eres una mujer fría, eres una mujer indolente, creo que esas son las palabras que utilizó. La dama de hielo. Ajá, y este asunto de la dama de hielo
en lugar de convertirse en algo negativo para Claudia Sheinbaum, ahora se ha convertido en una cantidad de memes que la dibujan como una candidata que tiene el carácter para ser la próxima presidenta de esta nación. Entonces, Eso era muy importante, que se viera presidenciable, y me parece que Creo que Claudia ayudó. lo logra al momento pues de no responder, mantenerse al margen. Eso sí, ¿no? También hizo algunas apreciaciones, llamó a Xóchitl mentirosa, por ejemplo, en 2 ocasiones, pero me parece que los ataques de Xóchitl se difuminaron, ¿no? Diluyendo. Exacto, se diluyeron porque fueron muchos en diferentes momentos sin que alguno se pudiera profundizar. Abarcó mucho y apretó poco. Claro, que sí los hijos del presidente, que sí el colegio Repsamen, ¿no? Todos estos metro. que has estado comentando, y que entonces pues ya no hubo algo específico sobre lo que Claudia tuviera que responder. Entonces, a mí me parece que definitivamente pues sale perdiendo mucho Xóchitl, porque además nos la habían prometido como, wow, seguro va a ser un gran debate desde el año pasado, como también nos dijeron que era un fenómeno. Su momento Eso estelar no ha sucedido era en la ningún confrontación. Su momento momento. estelar, exacto. Al contrario, ¿no? Creo que pues lo que ha demostrado es que así no se prepare o se prepare mucho, es un problema para Xóchitl ya al momento en el que tiene que estar ella frente al auditorio para decir, este es mi proyecto. Porque al final creo que si ahorita nos podemos hacer una recopilación de cuáles son las propuestas, pues pocas personas incluso podrían recapitular en 5 cosas que va a hacer Xóchitl en caso de que llegue a la presidencia. no podía equivocarse y se equivocó en una cuestión que resultó en ser un agravio para todos los mexicanos, que era sacar el final. símbolo nacional, la bandera mexicana, con el escudo al revés. Eso me parece que fue algo que... Oiga, pero ya dice que se equivocó, ¿no? O sea, que no le dio tiempo. Otra vez, es echarle la culpa a los demás por su desempeño. Es que sí lo ensayó. Dice que lo ensayó, que iba a ser al revés y que después le daba la vuelta, pero pues como le quitaron tiempo, pues entonces ya no le dio oportunidad de que pudiera hacer Sí, ese Héctor Raúl lo ese dijo de una cambio. manera muy coloquial, pero dicen que el que es perico donde quiere es verde, y el que no se prepara donde quiera pierde, porque esto es algo fundamental. Quienes están en la vida pública saben hacer de la retórica y la semántica pues su herramienta de trabajo, comunicar eficazmente. Y en este caso, considero, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum en el inicio habló de un tema de mucha trascendencia para el país, como es la defensa de la soberanía de la Embajada de México en Ecuador. Habló de ello y habló precisamente de desear que regresaran sanos y salvos los representantes diplomáticos de México en Ecuador. Y eso es algo muy importante porque precisamente habló como jefa de Estado, como lo que pretende ser. Y eso es algo muy importante para el inicio de una confrontación de ideas. Pero entonces en esos términos, maestro Pedro, doctora, hablamos de la estrategia de la candidata, ¿no? O sea, al hablar de esto hablamos de ella en su papel como candidata y como verse presidenciable. Y eso la llevó a no contestar las preguntas, a simplemente decir, esto no es un tema, pregúntale al presidente, evadió. Pero por otro lado, como ciudadanía, estamos esperando que respondan preguntas. Es decir, en ese análisis, los candidatos están logrando, por lo menos la candidata oficial, está logrando que el espacio haya sido eficiente para su objetivo. Fue muy bueno para ella. Llevarla a Claudia Sheinbaum o a candidato oficial de cualquier partido, en cualquier administración, ante estudiantes, ante campesinos, el acuerdo partidista no va a cruzar por allí, porque es exponerla al escarnio, a la pregunta directa Y han del cuidado público. mucho que... Bueno, pero estuvo en el IPN al otro día, o sea, sí ha habido también... Bueno, esa- el IPN esa le es muy exposición. familiar a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Yo quiero decirte que entre la UNAM y el Politécnico es como si estuviera en casa. Ella no es Y un la UNAM, territorio que, por ejemplo, desconocido. que por cierto dijo que nadie, ¿no? O sea, que ellos no... Habrá alguien que quizá no concuerde con ella, pero dudo mucho que se atreva incluso a expresarlo. Creo que si en este momento la universidad siente que ha salido de sus entrañas una hija a la presidencia, lo digo en esos términos, es Claudia Sheinbaum. O sea, creo que en ese tono podríamos ver a la universidad y por supuesto al Politécnico. Digo, muchos de quienes formaron parte del movimiento que en el 86 se crea este movimiento estudiantil en la UNAM, en el 88 estaban haciendo paro, en el 87 estaban haciendo paro en el Politécnico, inspirados justamente en la rebeldía de estos jóvenes que habían hecho el primer paro en la universidad. Hay están profunda. hermanados, no solamente por esta
unión de ser las dos escuelas superiores o más importantes del país, sino además de esta situación generacional que los Oye, une. Pedro, justo déjame nada más retomar porque hace un rato decías, ¿no? Acerca que esto incluso se convirtió en meme y demás, pero esto que le dice Xóchitl en reiteradas ocasiones acerca de insensibilidad, de vaya, características pues ya muy personales, a mí me pareció muy lamentable, sobre todo porque también termina marcando, no sé cómo lo ven ustedes, pero ciertos roles, o sea, es que es mujer, entonces pues tendré que ser más sensible, más tierna, más empática. Entonces, me Yo parece pienso que que no eso va por ahí. también, yo creo que sí. Yo me creo parece sí. que va Yo- por, yo por la creo reacción que- que tiene ante el planteamiento de las víctimas. Yo creo que no, porque entonces eso lo hubiéramos visto también Pero es que el se le formato dijera no se lo- a un hombre no- como no al se lo presidente. permitió. Nunca ha hecho una declaración sobre el presidente de ese tipo. ¿Por qué? Pues es a partir de ciertos roles que todavía seguimos pensando en la sociedad que se tendrían que cumplir. Entonces, cuando tú la ves como una mujer fuerte, empoderada, que va hacia adelante, que se maneja bien en su discurso, que no se tambalea, pues entonces vamos con cosas personales. Pero si el formato te lo hubiera permitido, yo creo que esa sería otra. Creo que ella dibujó mal en su mente lo que podía y no podía hacer en el debate, porque invita justamente a las víctimas y las invitas para que se confronten, para que increpen a quien no han podido tener acceso. Y me parece que el formato no se lo permite porque dice, aquí justamente me acompaña la madre de una de las víctimas del colegio Repsamen, pero si el formato se lo hubiera permitido, ella pudiera haber agotado, no sé, 30 segundos en decir, eres una mujer fría, eres una mujer que no tiene sentimientos, pero además me vienen acompañando las víctimas y 30 segundos de mi tiempo se lo cedo a la madre de una de las víctimas. Y si ese formato se hubiera permitido en el Instituto Nacional Electoral, entonces pudiéramos haber cambiado la forma de ver esta acusación. No es lo mismo que acuse Xóchitl sin ser la víctima, a que directamente a una mujer que no le han dado la posibilidad de encarar directamente a la entonces jefa de gobierno y ahora candidata a la presidencia de la República, hubiera sido una imagen mucho más impactante. Yo sigo insistiendo, ese formato de debates no nos sirve, no nos ayuda. Hay formatos en las naciones asiáticas donde también la democracia es incluso de menor relevancia, o en las naciones europeas que están mucho más avanzados, que son que te hablan de cómo ha evolucionado y lo importante que para ellos es el debate, más allá de pegar, de hacer estos spots, de cantar el jingle, en fin, de todo esto. Los debates son una pieza fundamental, es la columna vertebral prácticamente de una elección, y hay elecciones en estos países que se definen en los debates. Sí, México no es el caso. Y en ese sentido plantearía, para cambiar de tema, ¿hay expectativas sobre el siguiente debate? ¿Va a ser más de lo mismo? ¿Nos vamos a quedar igual Bueno, dentro de lo que insatisfechos? significa el entorno, también por supuesto hay que ver que la productora incluso fue cuestionada. El costo de esta producción fue alrededor de 19 millones de pesos, lo cual no es Eso es nada un barato. derroche total. Exactamente. Y a mí me vino a la mente esta pregunta que se hace, bueno, la democracia cuesta mucho en México. Y yo les he dicho, sí, pero cuesta más la no democracia. Con una Indudablemente. felicitación para quien nos hace el audio en este estudio. Sí. Créanmelo que es envidiable el audio que tenemos nosotros al lado del audio que apareció en ese debate. Era Claro. un verdadero asco de audio que tenían. Bueno, el audio y las tomas de Las de gráficas, cámara, la parte de atrás, encuadres, el y el back, famoso que reloj que costó 100,000 pesos, que se descompuso, que no sirvió. Quizás con un reloj de arena hubiera sido más certero, ¿no? Pero entonces, de lo que tú preguntas, mi estimado doctor Raúl, es si se reproduce, o más bien, se hace una producción mejor, porque dicen, bueno, es que lo hicieron lo mismo, ellos fueron los del 2018 y del debate chilango. Sí, pero no se compara. Siempre la dinámica comunicacional es diferente. muy vertiginosa, entra en una vorágine y tiene que adecuarse a las necesidades de... Cada productor siempre responde a una pregunta, ¿qué es lo que quiero transmitir? Y en este caso, distó mucho lo que se quería transmitir con lo que se transmitió. Con lo que se vio a cuadro al aire. Así es. Doctora, ¿hay expectativa para el siguiente debate o simplemente es un tema protocolario? Porque dos debates más iguales a este, a mí me parece que mejor no los hacemos. Pues al menos Xóchitl ha ya prometido que se va a preparar más. También le dijeron, pero ¿por qué ahora te vemos como más desenvuelta? Y ayer estabas muy cuadrada, ¿no? En una entrevista que le hace Joaquín López Dóriga. Y Xóchitl dice, bueno, es que
tampoco iba a criticar tanto al presidente porque el tema del debate fue precisamente los asuntos correspondientes a los programas sociales, Educación, al desarrollo, salud. ¿no? Exacto. Y sí, eso es lo que no ha hecho tan mal el presidente, entonces por eso no hay críticas. El siguiente, pues es sobre el tema de seguridad, entonces claro que ahí tendremos que poner también atención, sobre todo pues con la expectativa de que podamos encontrar buenas propuestas. Yo creo que ahí es esencial que cada uno, independiente de quién llegue a la presidencia de la República, que muy probablemente sea Claudia Sheinbaum, O Maines, ¿no? escuche cuáles son las propuestas Claro. que tiene Maines, ¿no? Las que ha construido también, si es que las ha construido Xóchitl Gálvez, pero que entonces se pueda hacer en conjunto, el decir, oye, pues sí podemos tomar algunas cosas que resultaron importantes y que se plantearon durante el debate. Entonces, eso me parece importante. Creo que fue muy desafortunado de pronto hasta enlistar, ¿no?, cuáles eran las víctimas que acompañaban a Xóchitl Gálvez. Creo que no se tendría que lucrar, sí me parece que hay ahí, pues, porque incluso hubo un pronunciamiento de los papás del Repsamen diciendo, oigan, pues nosotros no estamos participando en todo esto, no nos parece, claro que pues también es muy respetable que víctimas, cómo viven su duelo y cómo exigen justicia, ¿no? Pero sí me parece que el haberlo enunciado incluso en un tuit, faltaron nada más, porque también pues debería tenerlo en cuenta el Partido de Acción Nacional, los de la guardería ABC, ¿no? También será importante si nosotros vamos a recordar en general todas las víctimas que han costado en nuestro país a causa de algunas omisiones y que tendrían que ser investigadas y que tuvieron que tener justicia en su momento, ¿no? Entonces, pues sí me parece que tenemos una buena expectativa para el próximo debate. Desafortunadamente, si el INE no corrige, pues entonces tampoco en el formato habría mucho que decir. Y pues ya aquí lo dijeron, pues aquí está la mesa de Panorama 360, mejor que se vengan a debatir aquí, ¿no? Por lo menos en cuanto a las candidatas del estado de Morelos, creo que sería una muy buena oportunidad a partir también de lo que se plantea desde periodistas, pero también desde la sociedad en general que nos está siguiendo. Claro. Pedro, comentario final en torno al debate. Yo creo que no podemos esperar mucho del formato. El formato se va a quedar tal cual porque ya está Ya está acordado aprobado. previo incluso a que arrancara el primero. Pero sí, el siguiente tema es el tema de Xóchitl. El tema es el tema que no puede perder. Yo creo que tiene dos tareas muy importantes la señora X para el siguiente debate. Uno, que ella sabe perfectamente que si una debilidad tiene este gobierno es justamente el tema de la inseguridad que hay en el país. Tiene que dibujar cómo está este país en todas sus dimensiones y tiene que decir lo que está ocurriendo en realidad. Tenemos zonas en las que hay levantamientos armados, hay una guerra civil latente, porque hay gente que al sentirse tan olvidada del gobierno, tan abandonada del gobierno federal, local, de los municipios, lo que ha optado es por autodefenderse. Y eso no lo pueden pasar por alto, que hay zonas en las que incluso la sociedad ya perdió y han sido desplazados y están gobernando los cárteles de la droga. Eso es lo que tiene que dibujar y dibujarlo muy bien, hacerlo sentir a la sociedad para que ésta pueda tomar una decisión en función de del país que tiene que dibujar en el tiempo que le den para pues dar a conocer eso. Otro es que pues decirle los resultados, estos resultados que ha tenido el gobierno federal, y finalmente yo creo que tiene que llegar con una propuesta y decir qué es lo que tiene que acabarse. En el caso del estado de Morelos, yo me adelantaría, sin que todavía esté dado el formato, a decir que las candidatas no pueden hablar de la seguridad. Una, la oposición, sin reconocer que la gente que la está acompañando hoy a esta intención de ganar la gubernatura, de su campaña, bueno, pues es gente que está apoyando al fiscal y que lo mantiene en el cargo y que es parte de la responsabilidad con la que tiene que cargar de lo que no se ha hecho en materia de seguridad. Es decir, no puede acusar tampoco en el caso de Margarita de todo lo que está ocurriendo, y creo que Margarita también tiene que reconocer que no se puede de prometer que va a cambiar la seguridad sin pasar por una depuración total. Yo hablaría incluso de un desmantelamiento total de la Fiscalía del Estado, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que permita que ninguno de los funcionarios que hoy está, llámese desde el más alto hasta el más pequeño, tenga que estar en sus funciones, porque simple y sencillamente está tan penetrada las instituciones de seguridad que hoy los cárteles de la droga están al interior. De una u otra forma, están al interior de las instituciones. Yo quisiera hacer una recapitulación, si me permiten, Sí, porque cuando preguntaste acerca de
recordar las propuestas más significativas de cada uno de los participantes en el debate presidencial. Fueron temas muy importantes. El primero, educación y salud, en el cual nos hemos rezagado. El segundo, la rendición de cuentas, la transparencia y la anticorrupción. Lucha contra la Un corrupción. tema importantísimo. Y el tercero fue la violencia de género y la violencia contra los grupos vulnerables. Entonces fueron temas muy interesantes, pero no fueron abordados profundamente. No hay ninguna propuesta significativa que se recuerde. Cuando le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum acerca de la corrupción, habló de una Agencia Nacional Anticorrupción, pero dijo que ella no había sido observada, cero observaciones en la cuenta pública del 2022 por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que recibió muchos premios. Obvio, ella no iba a decir, pudiera haberle dicho a Xóchitl Gálvez, bueno, ¿para qué vas a crear una Agencia Nacional Anticorrupción si no hay corrupción? Claro. ¿No? Como en aquel entonces cuando se crearon las contralorías, decían, ¿para qué hay una contraloría? Claro. Si todo marcha muy bien. Pero bueno, entonces la cuestión importante, como bien lo señala Pedro, es que posteriormente en el debate haya un abordaje significativo de las propuestas, porque lo que escuchamos en este ejercicio democrático no fueron una profundidad en las No, son propuestas. pinceladas, son Nada más ideas pinceladas. al aire y sin los cómo. ¿no? Desde mi punto de vista. Claro, no, coincido. Gracias, maestro. Y bueno, cambiando de tema, esto que mencionaba Pedro en torno a la Fiscalía da pie también para que toquemos el siguiente asunto. Lo hemos platicado en esta mesa, ¿no? El papel que el fiscal está jugando dentro del proceso electoral, ¿no? Hay varios señalamientos ya en torno a pues, su participación, al financiamiento que puede tener la campaña de la oposición en el estado de Morelos. Hay quien dice que desde allí incluso se está financiando, pero pues en este contexto de la participación y del actuar del fiscal, hace unos días hubo una protesta de un caso como muchos otros en el estado que tienen que ver con la impunidad, con la tardanza en las investigaciones, con la justicia que no llega a las víctimas. Si hablamos del caso de Casa Bacacho, donde pues 3 jóvenes fueron asesinados, donde hubo alteración, ya lo platicaremos ahorita para recordar el caso de las evidencias, donde la madre de las víctimas pues asegura que solamente el primer año de esta investigación el fiscal la recibió algunas ocasiones y que después de esto van 2 años en los que simplemente no lo ven, y Pedro lo ha explicado bien, pues esto se debe quizá porque el fiscal está más ocupado en defenderse, ¿no? En tramitar amparos para no ser Con quien más platicas con Gabriel Regino. cesado del cargo. ¿Qué pasa con la justicia usando este caso, ¿no? De la Casa Bacacho? Me parece que es un caso emblemático porque describe muy bien la operación de la Fiscalía. ¿Qué pasa con la justicia en el estado de Morelos? Es un caso emblemático. Yo creo que como ningún otro caso se puede, además de forma muy grotesca y evidente, ver cómo funciona la Fiscalía del Estado. Hay un triple asesinato en un bar, todo, voy a decirlo de forma muy breve, estos jóvenes que acudieron a celebrar el triunfo de un partido de fútbol en una contienda casi familiar, van y celebran, se percatan que hay un hombre que visiblemente se trata de un hombre de poder porque viene escoltado y golpea a una mujer que lo acompaña. Los jóvenes quieren intervenir porque le está pegando de manera muy brutal y al hacer esto, este tipo reacciona disparándoles a ellos y quitándole la vida en ese lugar a 3 personas. ¿Qué pasa? Bueno, ahí viene todo un despliegue de impunidad en el que tampoco la policía sale bien librada, ¿eh? Es decir, no se trata solamente de la Fiscalía del Estado. La misma policía, que es el primer respondiente, le permite a los dueños de este restaurante bar cerrar una escena del crimen. Yo quiero que me digan quién o bajo qué argumento legal le permiten, si en ese momento, Dios no lo quiera, hubiese aquí un asesinato, en ese momento las puertas tienen que quedar de libre acceso para que ingrese la autoridad y que pueda revisar evidentemente qué fue lo que pasó al interior de este edificio. Los dueños o propietarios de este negocio se dieron el lujo de cerrar las puertas y 3 horas después abrirlas para que entrara el Ministerio Público o el encargado, los peritos de sacar imágenes, a hacer todo el trabajo que tienen que hacer para hacer el levantamiento de los cadáveres. ¿Qué pasó en ese lapso?
Se perdieron las imágenes de videovigilancia. Se habla que se perdieron algunos cartuchos. Limpiaron la escena. Evidencias que los cadáveres incluso fueron removidos del lugar original donde originalmente habían caído, que se sacaron papeles, documentación, dinero, muchas cosas que había al interior de ese lugar. Como bien lo dices, limpiaron la escena del crimen. ¿Cuál fue la consecuencia? Que hasta el día de hoy no sepamos quién es este hombre misterioso que se alcanza a ver que sale con un pantalón de vestir y con una guayabera cara, salir por la parte delantera del bar y darse a la fuga, prácticamente agarrando de la mano a la persona, a la mujer que aparentemente había golpeado unos minutos antes. No se reconoce su rostro, son muy deficientes las imágenes que se lograron filtrar a los medios de comunicación de un negocio aledaño. Hay que decir que el dueño de ese negocio aledaño fue asesinado, al igual que el dueño de Casa Bacacho. Es decir, hay una serie de antecedentes que nos Crímenes. hablan de ocultar qué fue lo que ocurrió ahí ¿Y quién era esta persona? y en el que el cómplice fundamental de proporcionarle impunidad a esa persona es la Fiscalía del Estado y evidentemente el fiscal Uriel Carmona, que ha estado enterado desde el primer momento porque acudió a esa escena del crimen de lo que había ocurrido ahí. La familia está exigiendo justicia, tiene todos estos antecedentes que los ha puesto sobre la mesa y simple y sencillamente no se ha hecho nada. ¿Estamos en la indefensión con esta fiscalía, con este actuar, con este modus de operar de la fiscalía, doctora? En la impunidad, ¿no? Porque aparte lo que me parece muy decepcionante es que los números a nivel nacional pues te relatan que la ciudadanía no está conforme, no confía en las fiscalías de los estados, pero claro que si esto le agregamos pues ciertos ingredientes que tiene específicamente la de Morelos, ¿no? En donde pues tenemos que dudar acerca del actuar que tienen entre todo el equipo, ¿no? Desde los peritajes y demás, cómo se pueden ir construyendo estas teorías del caso, hasta por supuesto la cabeza, ¿no? Que en este caso es el fiscal y pues cómo eso está ligado a temas políticos. No el caso específicamente, yo no conocería tan a fondo qué es lo que ha ocurrido, pero sí en general pues los temas de impunidad, ¿no? Ahora, yo creo que aquí también pues este fue un caso muy relevante en su momento, me parece que acaparó pues primeras planas, ¿no? Hubo mucho tiempo de la ciudadanía, pues, porque ya no puedes entonces salir a ningún lugar, ¿no? Al final los ataques en centros nocturnos, que ese fue uno quizá de los relevantes, pero que ha habido ya muchos más. Creo que también te hablan pues del quehacer que no se está cumpliendo en términos de prevención del delito, ¿no? Si es en el 2021 este caso, entonces pues podremos decir que toca a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Pero la realidad es que no ha cambiado nada ya con la llegada o con el tomar, en el caso de Cuernavaca, la seguridad por parte de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. Todo lo contrario, el que hoy tengamos números en el estado de Morelos en donde nos están poniendo solamente por debajo de Guanajuato, o sea, Guanajuato como un estado tan inseguro que hemos observado en tantos años y que hemos dicho qué horror, qué barbaridad lo que está pasando en Guanajuato, ¿no? Pero pues es que Morelos está en segundo lugar en cuanto a la comisión de delitos, pero no estamos viendo que haya movimientos. Nos la pasamos 6 años como si hubiera habido un gran resultado por parte de la Comisión Estatal de Seguridad. No se le movió nunca al vicealmirante como si tuviera las mejores credenciales para haber permanecido en ese puesto. Y lo mismo, en el caso de la Secretaria de Seguridad de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, también estamos hablando de una ineficiencia absoluta, porque pues hoy sale a decir, o ayer sale a decir, oye, pues la inseguridad es en todos lados. No, pues no es en todos lados. Es que dinos cuáles son tus acciones para que esto se vaya revirtiendo, ¿no? Entonces me parece que hay una serie de incapacidades que pues están en esta fórmula tan desafortunada que pues hoy hace que a los morelenses y en general, ¿no? A los mexicanos, pero eso sí hay que decir, estamos muy por arriba de la media nacional en cuanto a delitos. O sea, el tema país no tiene nada que ver con Morelos. O sea, sí tendría que haber esa mucho mayor preocupación por lo que está ocurriendo, pero lo mismo, o sea, si también en el municipio
no estamos viendo muy claro que vaya a cambiar algo, sino al contrario, ¿no? Si se está buscando la reelección, entonces también se está buscando la ratificación. La permanencia. Y Claro. tenemos otra vez que preguntarnos, pues, qué es lo que queremos, ¿no? En prevención del delito, en procuración de justicia, y por el tiempo no me voy a referir, pero también está, por supuesto, el Poder Judicial, ¿no? Porque al final tampoco se pueden lavar las manos y decir es que todas las carpetas de investigación están mal, Llegan mal. y por eso no estamos encontrando entonces a quiénes fueron los responsables de este delito de Casa Bacacho como de muchos otros. Maestro, ¿qué pasa con la Fiscalía en el estado de Morelos? Bueno, Con la si aplicación de me la permites, justicia. yo te quiero decir que voy a ser sarcástico. Después de una profunda investigación, llegaron a la conclusión de que hay 3 personas responsables de todo este sistema de inseguridad y de injusticia. Uno es Doña Corrupción, otro es Doña Impunidad y el tercero es Don Olvido. Porque para cometer tantas conductas delictivas, pues se hace porque hay impunidad, porque se hace y no pasa nada. Porque pueden. Y luego cuando son aprendidos, pues ya se parece una puerta giratoria por la cuestión de la corrupción. Y luego socialmente tenemos el olvido, porque suceden algunas cosas que decimos, esto va a trascender y va a estar en la agenda ciudadana todo el año. Resulta que a los 3 días hay un nuevo suceso que empaña al anterior. Entonces, en todo esto, la cuestión de la Fiscalía, bueno, pues indudablemente que en alguna ocasión que tuve la oportunidad de platicar con el hoy fiscal, le decía yo que había que hacer algo disruptivo, porque decía yo, ¿por qué no hacer un poquito más de prevención? Dice, eso no me toca a mí, le toca a la Comisión Estatal de Seguridad. Pero entonces, ¿dónde termina la frontera entre la prevención del delito y la procuración de justicia? Eso es algo importante, porque tal parece que hay un divorcio, y eso es obvio, un divorcio entre quien debe tener la prevención y quien hace la procuración de justicia o la fiscalización. Entonces, si nosotros analizamos dentro del espectro público y el espectro gubernamental, vemos que no hay una coyuntura adecuada entre las acciones del gobierno en los 3 niveles y en los 3 poderes, lo cual en esa confusión permite sí al crimen organizado que se enfrenta a un Estado desorganizado. Dividido. Y en medio de ese sándwich queda la población que no sabe dónde comienza la prevención y dónde comienza la procuración, ni tampoco hay instancias que eduquen precisamente para la prevención de esas conductas. Lo hemos planteado en esta mesa, ¿tiene que regresar las fiscalías a la administración de los ejecutivos en los estados, del país incluso, de la federación? ¿Tiene que regresar este costo político de las fiscalías a los poderes ejecutivos? No, definitivamente no, porque sí tendríamos que hablar de autonomía. El problema, pues, es, como siempre, me parece que los métodos en cómo se va a ir Me refiero controlando a la o designación del calificando. fiscal. O sea, Yo que se haga la cosa te diría exacta, que no tiene lo de las la autonomías propuesta, no han funcionado. Y Es en, que vemos y en estos cualquier casos donde parte se vuelven del rivales. país, las Es que- autonomías de las fiscalías no han Es un funcionado. problema nacional. Incluso se han convertido en verdaderos virreyes. Eso es un hecho. Yo más bien creo que a lo hay- mejor el tiempo es demasiado pensar. O sea, yo sé que lo hicieron pensando en que trascienda administración, que no les toque prácticamente cuando se va uno se va el otro, pero 9 años, y bueno, ni hablar del de Guanajuato, ¿no? Que lleva muchos más, pero de ineficiencia otra vez. O sea, no Justamente podemos esa es la estar expectativa que soportando genera lo tantos que está años. ocurriendo en El Salvador. En El Salvador hay un periodo especial, no ha concluido. Y yo creo que la gran expectativa, quienes estamos observando qué está ocurriendo, va a cumplir, me parece que 2 años, este periodo especial, pero lo que estamos viendo allá es que hay resultados. Nos Sí, guste aquí o no ha no, funcionado, aquí no ha nos guste o funcionado. no, hay resultados. Acá son 9 años y no ha pasado absolutamente nada. Incluso el nivel de inseguridad se ha deteriorado con una y otra reforma, tanto el sistema judicial, el sistema de procuración de justicia, el sistema de seguridad pública. No sé exactamente cuál vaya a ser o la solución, pero lo que sí queremos es que una vez que se aplique, nos empiece a generar resultados. Si las autonomías eran la solución, lo que queremos ver en 2 años, si no es una completa o total cambio, por lo menos empezar a ver que efectivamente estamos en el sentido correcto, estamos caminando hacia una mejoría de la administración de la justicia, de la procuración de la justicia, de la investigación, en el caso de las fiscalías, y aquí las autonomías no han servido
para absolutamente nada, más que para reproducir lo mismo que ocurre con el fiscal de Morelos, ocurrió con el caso de Veracruz, ocurrió con el caso de Querétaro, me parece, de Guanajuato, donde también el fiscal se negaba a salir de su cargo. En el caso de Nuevo León, que incluso se confrontó con el actual gobernador y fue parte de ese pleito político que hay en ese lugar. En el caso de Jalisco, me parece que también hubo una confrontación con En la Ciudad de México no ratificaron a la fiscal también, ¿no? Ajá, entonces yo creo que estas autonomías se tienen que repensar. Yo no hablaría, y coincido en esto con la doctora Michelle, que regresen completamente. Que regresen completamente a ser tomadas por el Ejecutivo, pero sí creo que se tiene que replantear esta autonomía y se tiene que dibujar bien. Por ejemplo, aquí hay varios huecos en la ley que no permitieron llevar a un fiscal a que respondiera por el delito que había cometido. Y hay incongruencias como decirle que el fiscal se tiene que investigar a él solo. Eso no va a ocurrir, por el amor de Dios. Claro. O sea, No, pero justo lo que comentas es lo que quiero plantear. Me parece que la fórmula de la que hablaba, doctora, ¿no? Los únicos que pueden en este estado evaluar, sancionar, quitar del cargo al fiscal son los diputados del Congreso del Estado, por mayoría. Pero resulta que estos diputados, por sus perfiles e historias personales, tienen en su haber pues algunas, por lo menos, investigaciones o familiares que están siendo investigados y que el encargado de esas investigaciones es la persona que ellos deben supervisar. O sea, yo me voy a atrever a decir algo. Es un tema ahí complicadísimo porque entonces se amarran. Yo lo dije aquí, es una simbiosis criminal. Sí, yo me voy a atrever a decir algo. Tanto en el cuerpo individual, el cuerpo físico, como el cuerpo social, cuando la cabeza está mal, todo lo demás está mal. Claro. Y entonces estos diputados, al tener investigaciones abiertas, porque existen denuncias, familiares vinculados a proceso, investigados, pues el fiscal es muy fácil que los tenga sometidos de alguna manera para que no sea justo. Y por eso me parece que vemos esa actitud agachona, cómplice de los diputados con el fiscal, y entonces pues se mantengan ahí unos libres, sin ser investigados, beneficiados con esto, y el fiscal en el cargo durante su periodo completo. Creo que sí, el tema es los medios de control, ¿no? ¿Cómo le hacemos para evaluar el que estén durante estos años con esta autonomía? Creo que eso ha sido justo el problema y nos tendremos entonces que concentrar en una mejor decisión en torno al Congreso del Estado, ¿no? Parece que siempre llegamos al mismo punto. Pasa por el tema político, pasa por el asunto político. Claro, porque son ellos los que tienen, sí, que ir revisando, ¿no? Que llamarte a cuentas, que ver cómo está funcionando. Ojo, el tema de la fiscalía es uno, pero si nos vamos en general con todos estos organismos autónomos, nos vamos a encontrar unas cosas maravillosas de cómo es posible que no se les ha pedido que se brinde la información, pero sobre todo el trabajo, a los que yo creo que sí, los morelenses, pues estaríamos aspirando, pero también lo que necesitamos, ¿no? Y lo que merecemos, porque de pronto, pues pensar en estas fiscalías patito, o en algunos otros órganos que también resultan inoperantes y que se van a mantener ahí, o sea, llegan como 7 años, 9 años, ¿no? Claro, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, sí tenemos que hacer una mejor evaluación en torno a quiénes son los diputados, que además muchos de ellos van a buscar la reelección. Y además, tiene que hacerse detallarse de qué forma se tiene que obligar a que rindan cuentas y a que transparenten su trabajo. Porque justamente uno de los discursos preferidos de la actual Fiscalía es negar cualquier tipo de información al interior de lo que ocurre o de lo que hacen, diciendo que no van a revictimizar a la gente, perdón. Jamás en lo que a mí toca, le he pedido al fiscal del Estado de Morelos que me revele el contenido de una averiguación. Lo que le he pedido de forma reiterada es que nos diga en cuántas de 1000 homicidios, cuántos ha resuelto. Y esa información, simple y sencillamente, no fluye por la Fiscalía. Creo que debe de haber mecanismos de control, no solamente los diputados, sino que desde la sociedad civil, del propio Ejecutivo y del Poder Judicial, revisen qué es lo que hace la Fiscalía y que se autorrevisen. Ha sido insuficiente, esta autonomía no le ha servido al pueblo de Morelos y esta autonomía tiene que revisarse. Es un tema tan relevante, del fiscal de Morelos, que la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, no ha quitado el dedo del renglón, y la importancia de que justamente quienes lleguen al Congreso del Estado, porque saben, ya entendieron que la única forma de hacerle justicia a la sociedad morelense
respecto al fiscal es a través del Congreso y por eso tiene que haber Hay una perfiles. propuesta incluso de la exministra y hoy candidata al Senado de la República de esta... Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, exactamente, de cambiar las autonomías. No sé en qué sentido, yo no he leído la propuesta, pero entiendo que es una revisión a las autonomías de todas las fiscalías. Solamente para precisar, hay 78 casos relevantes, por decirlo, todos son relevantes, me parece a mí, pero 78 de asesinatos en los que la gente ha salido a protestar y que han cobrado relevancia en el ámbito social. De esos 78, ninguno ha sido resuelto. Casos tan relevantes, no solamente como el caso Bacacho, sino también el asesinato de la diputada local Gabriela Marín, que lamentablemente hasta hoy tampoco hay resultados, y otros asesinatos más, el más reciente de Marco Antonio Alvear, que el presidente del IMIPE, en el que hasta hoy no hay resultados, y no creo que los haya con esta fiscalía, de lo que está ocurriendo o de por qué fue asesinado, por lo menos, que nos diga por qué fue asesinado este personaje, que además era el presidente del Instituto de Transparencia. Bueno, es que cruza por lo mismo, por el entramado que hay con el Congreso del Estado, seguramente. Sí. Un comentario muy breve y final, por favor, para despedir, porque se nos acabó el tiempo. Yo me quedaría con este tema, es importante porque en el discurso, tanto de Claudia como de Margarita González Sarabia, sí estuvo el fiscal Uriel Carmona sobre modificaciones. Sin embargo, me parece que es muy pragmático, porque al final, pues al menos dos perfiles de los que estuvieron en este Congreso local van a tener una posición, ya sea en elección o como plurinominales por parte de Morena y del PT. Entonces, es como decir, tenemos que ser muy minuciosos en a quienes vamos a mandar al Congreso del Estado. No vayan a perdonar a los panistas, no vayan a perdonar a los de la oposición, pero en Morena sí los tenemos de candidatos. Entonces, Hablamos de Agustín Alonso pues ahí y choca Tania Valentina. absolutamente, ¿no? Exacto. Gracias, doctora. Maestro Arturo. En una elección hay dos elementos fundamentales: la libertad de elegir, pero también la responsabilidad de elegir. Por eso yo, donde quiera que me permiten hacer uso de la palabra, les digo que los ciudadanos debemos de tener esa gran responsabilidad de saber elegir. Gracias, maestro. Pedro, un comentario muy breve. Yo creo que vamos a llegar a un debate muy calientito en el caso de lo local, porque a mí me sorprende ver cómo ha cambiado su discurso Margarita González, y me sorprende para bien, porque de eso lo dijimos aquí y tenía que haber empezado, me parece, a proyectar desde un principio esto que apareció en un video hace 2 días, me parece, cuando sale a acusar, hay una intención de la mafia del poder en el estado de Morelos de regresar. Y creo que esa es una realidad que no se puede ocultar y que se tenía que haber dicho desde un principio de la campaña contra quién se estaba enfrentando Margarita González. Claro, gracias, Pedro. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos visto en esta emisión. Gracias a mis compañeros, amigos. Maestro, gracias por aceptar la invitación. Doctora Michelle, gracias. Gracias. Pedro Tonantzin, gracias a la producción, pero sobre todo gracias a ustedes, insisto, que nos hacen el favor de vernos cada semana. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Que pasen muy buena noche. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.